Hola, hola, muy buenas noches. Por si alguien quiere conectarse, vamos a empezar un ciclo de conversaciones con directores y directoras de cine para que hablemos de sus distintas obras, pero también para que analicemos el componente político, sociológico, la mirada desde el documental, la mirada personal. Ahí está, ejercicios de encuadre que vamos a invitar a entrar ahora. Carlos Araya, tiene ahí, me está solicitando entrar. Transmitir con Carlos Araya Díaz. No sé, estamos esperando conversar con el director de cine, Carlos Araya Díaz. Ejercicios de encuadre. Hola, bienvenido, Hola Carlos Araya Marisol, Díaz. muchas Muchas gracias por la gracias por invitación, aceptar Marisol. esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchas bien o no? Te escucho súper, ¿tú a Ya, mí? qué bueno. Bueno, decía que gracias por tener esta conversación bastante informal a través de Instagram, porque tú estás siendo protagonista estos días de una particularidad muy especial. El 11 de septiembre de este año se inauguró en el Centro Pompidou en París una muestra especialmente dedicada al cine chileno, al cine documental, desde el 1962 en adelante, y se llama Chile Cine Obstinado, en alusión al documental de Patricio Guzmán, Chile, la memoria obstinada, y tu última película, El viaje espacial, fue la obra que inauguró esta muestra impresionante, la más grande que se ha hecho de documental chileno fuera de nuestro país. Cuéntanos cómo ocurrió que esta obra tuya, que ahora podemos ver en Miradoc y que ya vamos a abordar en mayor detalle, de cómo llegaste a esta observación de los paraderos de transporte colectivo a lo largo de todo Chile, esta observación geográfica, sociocultural, de la migración, pero cómo el viaje espacial llegó a ser la muestra inaugural de esta muestra en Pompidou. ¿Cómo ocurrió eso? Cuéntanos. Fue por azar. No, A ver. tiene que ver con que el programador de esta muestra, Harry Voss, que es el encargado, ¿no?, de esta cinemateca documental en el Centro Pompidou, justo le tocó ser jurado de la competencia nacional del FILOX del 2019. Que tú Eh, ganaste el año pasado con el viaje sí, espacial, digamos no. sí, precisamente, ¿no? Ahí tuvimos el premio, ¿no? La mejor película en competencia nacional. Nada, y se cuadraron un montón de cosas, ¿no? Nuestra propuesta, que tiene que ver un poco como hablar sobre Chile contemporáneo, con sus diferentes problemáticas, y se cruzó justo con que Harry estaba con la antena parada, ¿no? Estaba armando esta muestra, y estaba buscando dos líneas que se cruzaban, ¿no? En el documental chileno que tienen que ver un poco con el paisaje como una fuerza imponente, ¿no? Muy importante a lo largo de la historia del cine chileno, sobre todo en el documental. Y también el documental como un cronista del acontecer, de los conflictos políticos, ¿no? Y que cruzan toda la muestra. Y me parece también que nuestra película refleja, ¿no?, esta mezcla y que le permite a Harry abrir desde el presente esta mirada hacia atrás, ¿no? Y nada, con mucho orgullo recibimos la invitación porque hay películas que a nosotros nos formaron. Está Raúl Ruiz, está Como me da la gana de Ignacio Agüero, ¿no es cierto? Películas como muy importantes y focos de Patricio Guzmán, de Carmen Castillo. Entonces, nada, muy contentos con esa invitación. Sí, fue una tremenda inauguración por lo que pudimos ver a través de las redes sociales. Para los que se están integrando, estamos conversando con Carlos Araya Díaz, director, escritor, es el realizador del documental El viaje espacial, que ya se puede ver a través de Miradoc y que es realmente una muy buena crónica, como tú decías, a propósito de esta muestra en París que se está realizando hasta diciembre, que recorre una cantidad de documentales impresionantes chilenos desde el 62 a la fecha, con estos focos que tú mencionabas de Patricio Guzmán, de Ignacio Agüero, Carmen Castillo, Carmen Castillo. y el viaje espacial. Cuéntanos, ¿cómo comenzó? Porque yo entiendo que en primera instancia lo que tú estabas buscando al instalar tu cámara fija frente a paradores de transporte
público en distintas localidades de Chile, era más bien identificar aspectos geográficos, algunos conflictos sociales, pero tú señalas que de alguna manera se fueron colando en las imágenes situaciones que tenían que ver con la migración. Entonces me gustaría que nos introduzcas primero cuál era tu búsqueda inicial y Ujú. cómo fue desarrollándose finalmente este documental. Sí, la historia es bien larga en realidad. Partió el 2007, yo diría como el primer atifo, ¿no? De incorporar este elemento en mi libreta de apuntes, yo diría, ¿no? Me vine a vivir a Santiago ese año, yo estaba estudiando kinesiología, vine a hacer un internado, otra cosa totalmente diferente, y justo fue ese año donde se implementó el Transantiago. Como sabemos, es un sistema que intentaba cambiarle la cara a Santiago, transformarlo en una especie de ciudad mundial, ¿no? Y fracasó, ¿no? Fue un sistema fallido y de alguna manera los paraderos se transformaron con una especie de símbolo de ese quiebre, ¿no? Había una decepción, una rabia, un caos. Y a mí me llamaba la atención cómo esta estructura tan simple se transformaba como en un testigo silencioso del caos que se formaba alrededor. Y después yo estudié cine, ya estaba terminando, ¿no? Y volvió esta idea nuevamente a mi cabeza y me puse a salir a la calle a grabar con una cámara y un trípode, sin saber muy bien por qué. Quería como descubrir estos lugares, las diferencias. La arquitectura no era tan diferente como el norte, el sur, el centro, eh, hasta que pasó por diferentes etapas, ¿no? En algún momento pasó por ser una ficción convencional, me puse a escribir un guión que fracasó finalmente. Perdón, ¿y por qué Eh, lado iba ese guión? de la misma manera, ¿no? Pero en el Pero fondo era que, en cuanto a como ficción. una ficción convencional imponiendo ciertos temas, ciertos personajes, ¿no? En paraderos que a mí me llaman la atención. Creo que es parecido, ¿no? Pero me parece que el resultado que vemos en pantalla ahora es totalmente diferente y mucho mejor de lo que yo hubiera podido escribir. Pero tú querías Eh, inducir en esa ficción inicial hacia algunas temáticas en particular, ¿o no? Creo que las temáticas que están en el documental se relacionaban con ese guión de ficción convencional, ¿no? Habían ciertas problemáticas regionales que comencé a tantear en un inicio. Y creo que lo mejor que le pasó a este proyecto fue volver al origen, ¿no? El origen documental. Y ahí apareció María Paz, González, y María Paz González, una gran cineasta, directora de Hija, productora de Rodar a Rodán y directora de Lina de Lima, que está que ahí en todavía no se estrena, proceso pero de... Sí. que es una historia de una mujer migrante peruana en Chile. Así que juntos nos hicimos partner, una muy buena pareja creativa, fue muy interesante el trabajo con ella y ahí inició todo lo que, el proceso del que estamos hablando ahora, ¿no? El viaje espacial. Así que ahí Pero se ¿cuál fue el inició ese proceso. detonante, perdón, cuál fue el detonante entre esta idea inicial de hacer una ficción y convertirla luego finalmente en un documental? ¿Qué te llevó a Sí, tomar esa decisión? yo creo que fue el descubrimiento del dispositivo, que tiene que ver cómo una estructura tan simple con dos horizontales, no, dos verticales y una horizontal, tienen la capacidad para recorrer una ciudad, una región y también un país completo, ¿no? Entonces yo sentía que a través de esta estructura tan eh, tímida, ¿no? Tan cliché incluso, ¿no? Que pasa desapercibida para todo el mundo, pareciera ser un lugar de tiempo muerto donde solo uno espera, yo a través de esta observación que ya había hecho antes sentía que había mucho más, ¿no? Que tenía un montón de potencial para que estallara, digamos, hacia diferentes temáticas y los personajes discurrieran hacia otros elementos, ¿no? Entonces Estamos creo hablando de que los paraderos de micro. sí, Cuando sí, los Carlos se paraderos. refiere al dispositivo, son esos paraderos que Carlos entiendo que ustedes revisaron o más bien grabaron unos 150 paraderos en distintas localidades de Chile, ¿es Sí, así? sí, sí, 150. Porque en la película hay yo creo que unos 40, 40 y tantos paraderos y la relación debe ser entre 2 a uno o 3 a uno, por lo tanto, si un 150 es una cifra bastante aproximada, yo creo, a lo que grabamos. Y grabamos de Arica a Punta Arenas, así que fue un viaje y un rodaje largo, pero muy,
muy placentero, ¿no? Fue un muy buen rodaje, lo pasamos muy bien. Porque íbamos Entiendo que además había, como... Dale, perdón, dale, dale. Marisol. No, por favor. Nada, íbamos en un auto, íbamos casi como un grupo de amigos, ¿no? Un equipo de rodaje muy reducido, 4 personas, que a veces en regiones se complementaban con un quinto integrante que era una especie de productor local. Pero en la mayor parte del rodaje le hicimos entre 4 personas, así que fue un rodaje muy placentero, ¿no? Lo pasamos súper bien. ¿Cuánto duró en total el rodaje? Grabamos, yo creo que desde el 2017 en adelante, 2 años, casi un poquito menos de 2 años, Marisol. Pero lo interesante era que el clima y los paisajes nos dieran variaciones. Por lo tanto, grabamos en verano, después esperábamos mucho tiempo, grabábamos en invierno, en primavera y en otoño, ¿no? Nos interesaba mucho cómo el paisaje y el clima también hablara y tuviera una variación que se representara en la película. Entonces, era muy importante cómo esos elementos jugaban en el encuadre. Entiendo que ustedes se pusieron algunos criterios para elegir en qué paraderos, bueno, en qué regiones me imagino, y en qué paraderos poner la cámara. ¿Cuáles fueron esos criterios? Sí, tuvimos 3 criterios esenciales, yo diría. Uno tiene que ver con el paradero en sí mismo, ¿no? Con su capacidad de expresar a través de la forma, del color. Me acuerdo de un paradero cerca de Punta Arenas que parece casi una capilla, una cosa que parece que no fuera de Chile, incluso. Una cosa muy rara, ¿no? Una capilla como una iglesia. Y hay paraderos en medio del desierto, casi conformados solo por palos. Y es interesante también cómo eso dialoga con Santiago, ¿no? Cómo sus paraderos fueron intentados como uniformar desde el color. En Plaza Italia hay paraderos que parecen como una especie de gráfico de bolsa de valores. Muy interesante eso. Y eso habla también de los territorios donde están ubicados esos paraderos, ¿no? Y creo que la comunidad también que rodea esos paraderos le da un poquito de identidad, ¿no? A veces los rayan. En el rodaje también vimos paraderos que estaban pintados, llenos de tela, ¿no? Que no quedaron en la película lamentablemente, pero también es interesante eso, ¿no? Como gesto de apropiación cultural también, cómo se hace eso, como signo de pertenencia. Estamos Y en segunda, conversando con Carlos Araya Díaz, director de El viaje espacial, que es un documental con el que se abrió la muestra en Pompidou, en París, recientemente, la muestra más grande de documental que se haya mostrado de cine chileno fuera del país. Estamos también comentando que este documental ya se puede ver en Miradoc, en las redes de Miradoc, así es que no se pierdan la oportunidad de ver yo diría un estudio sociocultural sobre el devenir de distintos tipos de personas que en esos tiempos de espera en los paraderos de locomoción colectiva generan conversaciones la mayor parte de las veces con personas desconocidas. Hay otras personas también que en esos mismos paraderos conversan habitualmente con las mismas personas. Pero, ¿cómo fue este proceso a propósito de la pregunta de hace un rato en que tú buscabas una cosa y fuiste encontrando otra que tenía que ver con la migración? sí, yo al principio intuía que la película iba a ser mucho más silenciosa, mucho más de acciones y con problemáticas locales, ¿no? Cierta contaminación en el norte, problemas que tienen que ver con conflicto mapuche en el sur, así cositas más como de cliché al principio, ¿no? Uno empieza de esa forma. Y sabes que poco a poco, mientras rodábamos, el tema migrante fue apareciendo a través de conversaciones, de pequeños diálogos, también, ¿no? A ciertos paraderos donde los migrantes necesitan tomar transporte, ¿no? Para llegar a sus trabajos. Por lo tanto, creo que fue una temática que se fue tomando la película y era ineludible no tomarle atención a eso, ¿no? Estaba pasando, estaba transcurriendo, y yo decidí tomar la hebra, digamos, de esa temática y nos abocamos un poquito ahí, ¿no? Nos concentramos en eso y esa temática le va dando una especie de hilo narrativo a la película. Si bien esto es como el hilo central, la película va discurriendo hacia otras cosas, ¿no? Que proponen los mismos personajes. Y en relación un poquito a la pregunta anterior, era interesante también cómo estos lugares
iban proponiendo ciertos personajes, ¿no? Porque no es lo mismo un paradero en Colchane, a 4.000 metros de altura, cerca de la frontera, ¿no? Que ahí se puede esperar cierto tipo de personajes, ¿no? Muy diferente a lo que sucede en Santiago, ¿no? En hora peak, con los paraderos llenos. Y también otro criterio que usamos es cómo los paraderos tienen la capacidad también para mostrar un territorio. Y ahí puedo hablar de Calama, ¿no? Que es mi ciudad de nacimiento. Es muy interesante como este paradero donde hay una especie de pareja, pero en el fondo aparece una humareda, ¿no? Este bloque de humo que es de la mina Chuquicamata. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque ahí pasan hartas cosas con eso, a mí por lo menos, ¿no? Chucky le da el sueldo a Chile, ¿no? El progreso, el símbolo del progreso, una especie de faro para los cameños que se puede ver alrededor de toda la ciudad, pero también es un lugar de sacrificio, ¿no? Una contaminación constante que se dispersa en el ambiente. ¿Tú crees que el hecho de que tú seas calameño y que María Paz González, que fue la co-guionista, que también directora de cine, sea de Temuco, dio una mirada más bien descentralizadora a la película? ¿Influyó eso, crees tú? Yo creo que sin duda los territorios y la gente de región está marcada por el paisaje, por ciertas condiciones socioeconómicas, por la relación que tiene el Estado con estos territorios, ¿no? Por lo tanto es distinto, uno siente esos territorios de la región como propios, entonces no hay una mirada desde arriba, ¿no? Al revés, somos más críticos con Santiago, ¿no? Ahí hay una especie de mirada invertida tal vez, ¿no? Porque siempre yo digo, ¿no? Que la tierra de Calama me sigue a todas partes. Probablemente la lluvia del sur sigue a la María Paz, entonces ahí hay una confluencia interesante de cómo se miran los territorios y las personas que habitan en estos espacios. Y respecto justamente de las personas que habitan estos espacios y cómo se relacionan con estas otras personas que vienen a Chile desde otros territorios buscando una vida mejor, me refiero a los migrantes, vemos dos situaciones. Una que tiene que ver con una forma de discriminación de los propios chilenos cuando señalan que los haitianos, por ejemplo, han agarrado las mismas malas costumbres que los chilenos, cierto discurso que hemos escuchado en algunos sectores de que vienen a quitar el trabajo, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos cierta solidaridad o más bien ponerse en el lugar también, por ejemplo, en el caso en el norte, cuando un grupo de dos músicos dice, se encuentra con, entiendo, una mujer peruana y le dice, nosotros tampoco somos de acá, de la ciudad. Entonces, ¿cómo fueron abordando esta mirada doble, por un lado desde el prejuicio y por este otro lado con cierta solidaridad, no sé si será de clase, pero con una mirada más de ponerse en los zapatos, más empática? ¿Cómo lo fueron desarrollando? Sí, más bien fue, como te decía, no estaba desde el guión esta idea, ¿no? No estaba trabajada desde la preproducción tampoco, entonces fuimos descubriéndolo en el camino, ¿no? Siguiendo como la hebra, las contradicciones, y de pronto, ¿no? Sucede que hay un montón de planos, de imágenes sobre la mesa que se comienzan a volver una trama, ¿no? Y hay de pronto dos miradas contradictorias totalmente opuestas, como por ejemplo el haitiano perdido que busca llegar a Pudahuel, ¿no? En la noche. Mm. Sí, en un paradero muy interesante porque es donde se carretea los viernes, se carreteaba los viernes, se le dice el varadero en Macul con Grecia. Entonces muy interesante cómo ese conflicto dialoga con el contexto, ¿no? Donde hay un grupo carreteando, está en otra, y eso es muy diferente a lo que ocurre con una turista alemana, por ejemplo, en Chiloé, ¿no? Que si bien está perdida, intenta buscar ayuda, pero no es de vida o muerte, no es de trascendencia tan grande como lo que vive Simón, ¿no? Que el haitiano, digamos, en este paradero. Entonces, nada, me parece que el documental permite, ¿no? Que se trabaje en distintas visiones con respecto a esto, cómo surgen, como tú dices, ¿no? Los prejuicios en algún momento,
pero también gente que empatiza. Me acuerdo de un paradero en Temuco, de una señora que le dice a dos haitianos, como hace mucho que quería saludarlos, ¿no? Pero me daba no sé qué. Entonces también como que el documental permite que se establezcan estas relaciones, ¿no? Es interesante como existe esta intención y la gente tiene muchas ganas de expresarse. Entonces muy interesante como ellos mismos al principio de las grabaciones se ficcionaban, ¿no? Uno sentía cómo estaban actuando para la cámara, pero después de 5 minutos se olvidaban totalmente del dispositivo y decían cosas totalmente desprejuiciadas, ¿no? Decían una verdad que estaba ahí adentro y que aprovechando esta instancia la decían, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van surgiendo estas verdades de los chilenos, desprejuiciadas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Como para elaborar, digamos, una idea sobre cómo miramos al otro. A los que recién se están integrando, estamos conversando con Carlos Araya Jiménez, arroba ejercicios de encuadre en Instagram, escritor, director del documental El viaje espacial, que se puede ver online ahora en Miradoc. A propósito de la cámara, justamente, ¿cómo ustedes fueron abordando los distintos grupos que encontraban a los paraderos? ¿Visitaban su interés en grabarlos? En algunos casos lo hacían espontáneamente y después les informaban. ¿Cómo era el tema del consentimiento? Porque en grupos más grandes es bastante más difícil poder solicitar el consentimiento a cada uno, pero si eran grupos más pequeños tal vez era más sencillo hacerlo. ¿Cómo fue el abordaje de las personas que estaban esperando locomoción, que además probablemente también estaban apuradas, también estaban esperando la micro, entonces seguramente no iban a tener mucho tiempo para poder ponerse a disposición de un equipo que quería retratarlos? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, increíblemente la gente en general eh, quiso aportar inmediatamente, o sea, no ponía muchas trabas en realidad. Y es Mira, extraño, ¿no? Porque uno podría pensar que no, que la gente está muy apurada, pero como les decía, siento que tenía muchas ganas de expresarse y era una posibilidad, ¿no? De decir cosas y entablar relaciones. Yo al principio creí que la película, como te decía, era muy silenciosa, iba a ser muy silenciosa, que se iba a dar más en acciones, pero de pronto el diálogo empezó a cobrar mucha importancia, sucedían cosas muy interesantes, así que tuvimos que cambiar también técnicamente, ¿no? Los mecanismos, incorporamos, antes solo usábamos un micrófono ambiental ubicado en distintas partes del paradero, pero después incorporamos micrófonos de solapa. Por lo tanto, era necesario totalmente la complicidad de esas personas. Yo creo que la mayor parte de la película está grabado de esa forma, ¿no? Había una conversación previa, estamos haciendo tal cosa, le contaba ya grabamos tal, no sé, una escena en el norte, alguien que estaba en el sur. Entonces les parecía interesante a las personas, ¿no? Y accedían, como te decía, ¿no? Nosotros cruzábamos la calle, nos poníamos con la cámara y ideamos un sistema donde yo escuchaba lo que estaban diciendo. Entonces, nada, me quedaba con lo que estaban hablando al otro lado del paradero y ya, ¿no? Dejaba de ver la pantalla en algún momento, porque eso también un poco como que va condicionando ciertas miradas, cierta actuación. Y por lo tanto me quedaba solo con el audio y era muy interesante cómo esas personas iban incluso haciendo como estructuras narrativas en el diálogo, ¿no? Y, ¿Mm? Y ¿cómo? aparece por ejemplo, ¿no? Un caballero que inicia una conversación a propósito de que se encuentra una lima al borde de la carretera. No sé si te acuerdas de esa escena. Y de pronto, a partir de eso, le dice a otra chica, oye, ¿esta lima es tuya? Y se inicia una conversación, ¿no? Hay como una especie de punto de arranque y se inicia la conversación y se tira un discurso homofóbico, un chiste, ay, se me cama el arroz, no sé si te acuerdas. Sí. Y al final la chica le da una serie de argumentos en contra y el caballero termina diciendo todo lo contrario, ¿no? Incluso tirándose una tesis así, del país, ¿no? Nos falta mucho, estamos recién en pañales.
Claro, cuando A eso ella me le refiero, ¿cachai? testimonia que tuvo un gran profesor de inglés y gracias a él ella aprendió inglés y que había sido discriminado y lo habían echado del colegio cuando descubrieron que era de la diversidad sexual. Claro, Claro, cuando ella lo cuenta como algo personal, parece que algo se produce en otras personas que son más capaces de escuchar, aunque no estén de claro, acuerdo en un principio, tal vez. claro. Interesante. Respecto de la espera, yo siento que tenemos una doble espera. Una espera Ujú. que tiene que ver con el esperar la micro, que implica cierta paciencia. En el caso del Transantiago, que tú citaste al principio, que es una política pública fallida, que ha afectado especialmente a las personas que tienen que desplazarse grandes distancias en Santiago. Eh, la espera se puede hacer realmente angustiante y muy ofensiva en la dignidad humana. Como usuaria de Transantiago yo he visto muchas veces como en todos estos años, más de 10 años, las tremendas colas esperando la micro. Luego tratar de subirse a una micro a las 7 de la tarde es muy, muy difícil. Y ahí tenemos un tipo de espera, ¿no? La más evidente. Pero también tenemos la espera del propio director, en este caso tuya, porque tú trabajas con un plano fijo y eso implica esperar a que algo suceda. ¿Cómo manejaste tu espera en relación a esperar que ocurriera alguna situación en los paraderos de micro que valiera la pena ser incorporada en el documental? Sí. Se produce un conflicto interno crónico, eh, rodaje a rodaje, y uno empieza a pensar que la película no va a resultar, que no va a suceder nada, empieza a ver al equipo, ¿no? Eh, ¿qué estarán pensando? ¿Me estarán acompañando? ¿Estaremos siendo cómplices de esta búsqueda? Por lo tanto, uno está siempre al borde de la idea del fracaso. Entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Y persistir y mantener esa idea obsesiva que tiene uno y que tiene que ver con buscar una forma de mirar, ¿no? Y seguir hasta el último, ¿no? Eh, y una película muy difícil, es muy difícil de lograr. Yo creo que el desarrollo también fue muy complejo en relación a la producción, a la búsqueda de recursos por eso mismo, ¿no? Porque es una película de todo o nada. Es una película que se hace en el proceso sin personaje previamente muy estudiados, digamos, no hay sirve un guión imaginario, pero hay muchos evaluadores que no creen, ¿no? En esto que sea posible. Por lo tanto, creo que la película nos puso a prueba, me puso a prueba totalmente y creo que lo logramos de alguna manera, ¿no? Y... Completamente. Ya Gracias, no solo, Marisol, no así que solo ganaste la competencia nacional de FIDOX el año pasado con el mm, viaje espacial, ni además inauguraste en el Centro Pompidou esta exposición, esta muestra Chile Cine Obstinado que comentábamos al inicio, sino que me atrevería a decir que el viaje espacial previo a la revuelta popular del 2019 fue una forma de barómetro social de cierta conflictividad que no solo en la temática migrante, sino que en el saber popular de la calle ya se puede identificar. Estamos hablando de una película que fue estrenada en Valdivia el año pasado, una semana antes de la revuelta popular, porque llegamos de Valdivia y se produjo este hito. Entonces, de alguna manera, es una película que logra identificar el malestar social, ese malestar que en términos más académicos venía detectándose desde el informe del PNUD del malestar del 1998, pero que fue increciendo. Entonces, creo que hicieron un tremendo trabajo respecto de identificar en la conversación cotidiana de personas que no se conocen, en esa espera por la locomoción colectiva, ese malestar social. ¿Cómo lo ves tú ex post estallido social? sí, fue muy interesante, nada, cómo vivimos el estreno en Valdivia, con cierta experiencia, con ciertas conversaciones que se dieron con el público, ¿no? Y después en las calles, ¿no? Hay un tipo de conversación y lo que la gente piensa sobre la película que cambió totalmente en diciembre, ¿no? Cuando estrenamos la película en el FIDOX.
ya con el estallido ya en los ojos, yo diría, ¿no? Mm. Y esa sensibilidad cambia, ¿no? Y con esa sensibilidad de los espectadores la película también muta. Entonces fue una experiencia bien interesante, ¿no? De conocer realmente cómo las películas van cambiando con el contexto. Y habían cosas en el viaje espacial que no teníamos idea, ¿no? Con María Paz que de pronto surgen y tienen otra característica, ¿no? Que a la gente le llama más la atención, que tiene que ver con nada, problemáticas súper específicas que tienen que ver con la vivienda, la salud, la educación, ¿no? Cómo se relaciona el Estado, los carabineros con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay escenas, diálogos, imágenes que van tomando otro cariz. Y en ese sentido creo que fuimos más bien desde una mirada intuitiva, ¿eh? No me arrojaría, digamos, que nosotros previsualizamos la problemática y cómo terminó en el estallido. Creo que tiene que ver con formar una especie de dispositivo y dejar que el juego se vaya armando solo, ¿no? Por lo tanto, la realidad discurre y va armando, va llenando de sentido esa premisa que teníamos en el papel. Pero sin la calle, sin esos personajes, sin esos territorios que abordamos, no sería nada, ¿no? Sería como letra muerta. A propósito de la calle, tú perteneces al colectivo MAFI, el Mapa Fílmico de Chile, y en ese sentido quería saber si luego, durante el estallido, fuiste de aquellos que salieron con su cámara a grabar lo que estaba ocurriendo en las calles o no tuviste esa posibilidad. Sí, yo salí, pero de forma individual. Yo me pasó una cosa me dio una especie de crisis en relación al papel que jugaban los cineastas, los realizadores en torno a ese momento, ¿no? Justo cuando hay cientos de cámaras dando vuelta de personas que están grabando, Mm. claro, voy a decir así, como la violación a los derechos humanos, ¿no? Una especie de registro en ese sentido. Eh, y me fui en otro sentido. Dialogué con otro grupo de personas, manejé un poco de la idea de Mafi y formamos un colectivo que se llama Colectivo Pedro Chaskel, ¿no? Que dicho sea de Sí, paso fue tu profesor, después nos vas a contar de eso. sí, que más bien se alejaba de esto del registro directo y más bien intentamos darle sentido a la imagen, ¿no? Trabajamos con el archivo, indagamos con líneas que tenían que ver con obras de Pedro Chaskel precisamente en el pasado. Nos parecía más interesante, digamos, pensar la realidad desde ahí, ¿no? El trabajo de montaje desde el archivo y cómo eso se iba entramando, digamos, con la realidad, con lo que estaba pasando. ¿Y ese trabajo ya se puede ver o todavía no? Sí, vamos a estrenar en Valdivia algunas piezas Ah, que están dentro de una programación que está haciendo Laura Latanzi, así que se va a poder ver perfecto. a través del Festival de Cine Valdivia. Pero perfecto. Y en este recorrido bien especial que tú iniciaste, primero tú naces en Calama, te vas a estudiar a Arica, ahí estudias kinesiología y luego vienes a Santiago y estudias cine, un recorrido bien interesante que del movimiento del cuerpo va, cambia el movimiento de las imágenes, ¿no? Pero me gustaría a propósito justamente de Pedro Chaskel, yo entiendo que este cineasta ícono de los 70 fue tu profesor y entiendo que tú tenías que hacer algunos ejercicios de observación documental. Cuéntanos un poquito cómo fue esa relación y por algo y por qué deciden tener un colectivo que justamente lleve su nombre. Sí, fue muy importante para mí, la verdad, las clases con Pedro. Él me hizo taller de realización uno, así que es como la primera ventana que tuvimos al mundo del cine formal, en educación formal. Y creo que nunca más en la carrera, digamos, tuve un año tan interesante, que nos pusiera en problemática, en tensión, en contradicciones, y me abrió también el camino al documental, ¿no? Uno generalmente viene a estudiar cine con la idea de ficción, de la ficción convencional incluso,
pero creo que Pedro me abrió un camino, una forma de mirar nueva con las películas que nos mostró, con los visionados y sobre todo con los ejercicios, que eran muy interesantes, muchos de pie forzado, y todas las semanas teníamos que entregar una plana de observación con respecto a algo que sucedía en la ciudad, ¿no? En cualquier parte, y él luego te comentaba, digamos, de manera muy rigurosa, ¿no? Pedro se destacaba por eso, y para mí fue un encuentro, ¿no? Cómo dialogaba la realidad, esto como el cine documental, la escritura, que yo también me interesaba y que después seguí forjando ya en la literatura más formal, publicando libros. Entonces creo que Pedro fue una punta de lanza para mí, de verdad, como para unir estos caminos y para abrir nuevas ventanas. Así que fue bien vital. Y el colectivo surgió a propósito de recuperar este espíritu, ¿no? Del taller de realización uno, de convocar a esas personas que formábamos parte de ese ramo y de nuevo situarnos como en una especie de estudiantes. Los cineastas estábamos en crisis, por lo tanto teníamos que ponernos nuevos a estudiar, a buscar estas imágenes del pasado, ver cómo ese pasado estaba dialogando con el presente. Así que fue un trabajo en conjunto muy enriquecedor, yo creo, para mí, ¿no? Fue muy interesante poder montar y remontar esas imágenes. ¿Cómo es tu camino respecto de la literatura? ¿Qué surge primero como inquietud para ti? ¿Las imágenes, el cine, la literatura, la kinesiología? Porque de verdad eres tan joven, has hecho un camino tan rápido de distintas cosas, pero me interesa particularmente la llegada de la literatura a tu vida. ¿O fue lo Ya no tan primero? joven, Marisol, no tan joven, la Bueno, verdad, Marisol. todos tenemos Bueno, que creernos jóvenes porque ya está oscura. eh, nada, mi primer amor es el cine, absolutamente. Tiene que ver con la cinefilia, ¿no? Desde niño. Y desde la poca posibilidad que había también en Calama para ver películas, pero tuve la suerte que tenía un tío que trabajaba en el cine municipal y tenía entrada gratis. Entonces tuve la posibilidad de ver muchas películas en ese cine, que cuando llegó la modernidad, llegaron los malls, se murió, ya no existe ese cine. Y el videoclub también, ¿no? Que aparece tan lejano, pero fue súper importante también. El videoclub Cobra fue muy importante para mí. Me acuerdo nada, que tenía sección, como tres secciones, un cineclub de barrio, cine de terror, cine de acción y cine porno, fin, se acababa, no había nada más que ver. Eh, y creo que desde ahí parte todo, ¿no? Como desde la cinefilia, de darle un sentido al mundo a través de las imágenes que otros proponían. Y después mis caminos fueron zigzagueantes, ¿no? Me interesaba también la biología, me pareció que era, no sé, lo más atinado después de salir de cuarto medio a estudiar kinesiología, pero después allá en Arica me volví loco. Y entré a talleres literarios, hice cortometrajes, como que se armó un espíritu colectivo creativo muy importante que finalmente nada, pues me hizo estar aquí, estudiar cine, escribir libros y ponerme a hacer películas. Wow, ni más ni menos. Cuéntame de Población Flotante, tu libro del 2019. ¿Fuiste trabajando en paralelo? ¿Hay temas de población flotante que yo entiendo que tienen que ver con una tripulación de un bus en el desierto que se cuelan de alguna manera en la película o viceversa? ¿Cómo es el diálogo entre tu película, El viaje espacial, y este libro y también los otros? ¿Cómo vas ahí hilando Sí, toda tu creatividad? yo creo que la literatura y el cine son como parte del mismo flujo creativo. Me gusta dar forma, como que me imagino también como una especie de recolección de elementos que después hay que seleccionar y darle sentido. Y creo que estos dos trabajos son como una especie de hermanos, ¿no? Hay personajes del viaje espacial en población flotante. Entonces hay Ah, como una especie de fuga, de adaptación
constante. Y sí, es la historia de 60 pasajeros y dos tripulantes a bordo de un bus que va desde Santiago al norte, casi como buscando una especie de este espejismo, ¿no? De la minería, como la tierra prometida, de alguna manera. Y claro, me interesaba trabajar la coralidad, ¿no? No un personaje único, una historia que tuviera solo un arco narrativo, sino más bien me interesaba y me sigue interesando, ¿no? Cómo trabajar la idea de distintos puntos de vista, cómo se va a través de un elemento central de un territorio, ¿no? Que en este caso es un bus, un espacio cerrado, cómo eso estalla y va fugándose a través de diferentes líneas, con personajes que traen y que cargan sueños, eh, traen conflictos, ¿no? Y cómo se va relacionando eso en este espacio cerrado. Es muy interesante porque en esta novela solo sucede en un espacio cerrado, mientras que el viaje espacial está exterior, ¿no? Yo como que ahí están las dos grandes diferencias, pero sobre todo me interesa trabajar la coralidad y espero seguir trabajando desde ahí, ¿no? Estoy embarcado en otro proyecto cinematográfico que está ¿Ya? relacionado con población flotante. Ah, sí. ¿Pero en qué línea? Porque si ya tenemos algunos de los pasajeros que se cuelan en una historia y en otra, eh, Sí, podríamos decir que de alguna manera el viaje espacial fue como un precursor un poco de la revuelta popular en algunos aspectos, y también podríamos decir que Población Flotante fue un precursor de la pandemia, no, no de la pandemia, de la cuarentena, porque eso de los espacios cerrados, así que por favor piensa muy bien lo que vas a hacer, porque no vaya a ser un adelanto de lo que se nos viene, por favor. Pero ¿en qué línea podría sacar algunos elementos de sí. Población Flotante para tu próximo proyecto? Lo lógico sería hacer una adaptación en ficción convencional, ¿no? Con actores reconocidos de telenovela, pero más bien me interesa hacer un proyecto documental, ¿no? De la no ficción, trabajar, no me gustaría imponer, ¿cierto?, la narrativa que establecía en el libro a través del cine tal como está, sino más bien como ir a descubrir a esos personajes, ir a otros buses, por ejemplo, y es interesante, ¿no?, el contexto en el que estamos, la crisis económica, cómo viene, cómo cargamos con el conflicto social, con la pandemia, los efectos económicos que eso va teniendo y va a tener, yo creo, en el futuro, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado de tener los trabajos que tenía, cierta seguridad socioeconómica y está impulsada a viajar, ¿no? En muchos casos a tener trabajos que nunca antes hubiera imaginado y eso me parece muy interesante cómo se puede trabajar a través de un viaje en bus, por ejemplo, ¿no? Eh, y no como adaptación fidedigna, ¿no?, de las historias que trabajé en el libro, sino como una búsqueda documental, ¿no? Y trabajarlo desde los puntos interiores que tienen esos personajes, la vida real. ¿Te interesa como dispositivo esta cosa, esta oportunidad más híbrida entre documental y ficción? ¿Algún espacio intermedio ahí de frontera entre lo que te puedan ofrecer estas dos alternativas, o te casas definitivamente solo con la no ficción? No tengo idea, Marisol. Recién estamos tirando líneas, viendo por dónde puede discurrir este trabajo. Pero sí, hay que aclarar que el cine siempre es artificio, ¿no? Siempre está presente. Y no sé, creo que en cierto momento se van a cruzar el documental de observación, y este interés mío por lo literario, ¿no? Como los narradores, que esté más presente en el viaje espacial, eso está totalmente en distancia, ¿no? Hay un narrador que mira desde un territorio más bien lejano, ¿no? Donde incluso se puede ver el paisaje y los personajes, pero tengo ganas de probar en trabajar los narradores, ¿no? La presencia del narrador. Y vamos a ver qué resulta de eso, ¿no? Incorporar la palabra. Yo antes era muy purista, ¿no? Pensaba que solo quería hacer películas donde la imagen por sí sola primara, más bien desde el silencio,
y creo que el viaje espacial me hizo virar, ¿no? Me empezó a cuestionar ciertas cosas y me parece interesante, ¿no? Cómo se puede incorporar la palabra, el diálogo, el texto. Es un poco también lo que me pasó con la crisis con el estallido social, ¿no? No solamente ir a grabar por grabar a la calle, sino más bien como darle un sentido a las imágenes desde el montaje, que hay como una especie de cambio ahí en mí. Y desde tu primera película del 2013 hasta ahora, El hijo pródigo, ¿cómo has evolucionado respecto de justamente del abordaje de las temáticas? ¿Cuál ha sido las motivaciones que han ido cambiando? ¿O sientes que vas por una línea similar en los últimos años? Sí, El hijo pródigo es un trabajo bien particular, ¿no? Un trabajo de escuela que se hizo con mucho esfuerzo, yo creo que con un poco de ansiedad también, por tratar de hacer cosas, pero fue fabricado, digamos, con una mirada más convencional, yo diría, del cine, ¿no? Con un grupo grande, eh, y creo que no volvería a hacer eso, ¿no? También he participado en películas como asistente de dirección, y donde el rodaje hay mucho estrés, hay mucho rigor militar que la verdad no me interesa, ¿no? Me interesa más la producción pequeña, incluso como gesto político, ¿no? Creo que también una misión del cine tiene que ver con promover que los espectadores tengan la posibilidad y las ganas de hacer cine, ¿no? Entonces creo que películas más pequeñas, con niveles de producción más frágiles, tienen también esa misión. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Equipos pequeños, reducidos, donde el rodaje se disfrute, donde se puedan establecer relaciones de equipo sanas y también con la gente con la que uno graba. A escala más Nunca más, humana, sí, escala independiente. humana, Mm. por ahí va, ¿no? Nunca volvería a un rodaje convencional de más de 20 personas, 30 personas, que es un delirio, ¿no? Ok. Bueno, cuéntanos para ir ya cerrando, ¿cuál ha sido el recorrido del viaje espacial desde que se estrenó el año pasado en Valdivia, luego ganó Fidox en la competencia de largo nacional, estuvo en varios festivales internacionales y ahora abrió, como hemos dicho, el 11 de septiembre la muestra Cine, Chile Cine, ay, se me olvidó cómo se llama, Chile Cine Chile cine obstinado. Chile Chile obstinado, cine obstinado. Chile cine obstinado. Entonces, cuéntanos cómo ha sido el recorrido y también la decisión de haber estrenado de manera online, que ha sido una estrategia que varias películas han optado por desarrollar, como Misión Nocturna, por ejemplo, donde María Paz González también fue parte de la producción. Es Pero, la por ejemplo, guionista. Lina de Lima se está guardando, a propósito de María Paz González, para su estreno en la pantalla grande. Entonces, ¿cómo fue la decisión de no esperar a que vuelvan a abrir los cines, sino a optar por lo online? Sí, yo creo que María Paz se está convenciendo poco a poco de que tiene que estrenar online. Yo le digo, pero No, esa no me quiere película hacer caso. es para verla en el cine. Yo la vi en Valdivia y es con ese Sí, nivel de colorido, con esa dirección de arte, con la música especialmente realizada por qué músicos difícil, ¿no? peruanos, con los Sería trajes de un duelo Lina de terrible. Lima, es una maravilla. Eso, no, yo creo que hay que esperar, hay que esperar. Pero bueno, volviendo a tu decisión, ¿tú crees que no se podía esperar más? Porque igual se demoró en estrenar su tiempo, ¿no? Sí, que no sé si tiene mucho sentido seguir esperando, o sea, claro, o sea, hubo un duelo, ¿no, Marisol? Porque uno en el rodaje y la postproducción le dedica tanto tiempo, tanto detalle a ciertas cosas, ¿no? En Sonamo incluso grabamos, bueno, alguien de Sonamo grabó motor por motor, auto por auto de los que aparecen en la película. El Es un sonido, montón, sí, un el montón de diseño trabajo. sonoro, clave. Por lo tanto, claramente en un visionado en computador eso se pierde totalmente, ¿no? Y es muy difícil, no sé, yo dudaba, yo no sé qué estará pasando con la gente que está viendo la película.
pero creo que se pierde un montón, ¿no? Pero tal vez, no sé, la posibilidad de que la película se vea más, ¿no? Si hubiera estado en el cine, tal vez hubiera llegado a un grupo más reducido. Y el pro en este caso es que haya más espectadores, tal vez, de lugares más diversos, ¿no? No solamente de las ciudades donde estaba Miradoc. Entonces, nada, una decisión de riesgo, vamos a ver qué pasa. No han llegado buenos comentarios hasta el momento, así que, no sé, hay unas buenas señales en ese sentido. La película estuvo en Sheffield Dog Fest, en su estreno internacional en Inglaterra, y ahora Miradoc, que va a estar durante el mes y se va a quedar ahí mucho tiempo. Ah, mira, qué buena Y noticia. sí, y vamos a mostrar la película en un festival de México pronto. Nos interesa también ser parte de festivales en Latinoamérica. Creo que es muy interesante cómo puede dialogar la película con esos espectadores. También va a estar en Miradas Regionales. No sé si tú conoces, que es un programa que tenía en el norte de Chile con salas específicas de distribución, que este año va a ser online, obviamente, así que va a estar también a través de Miradas Regionales. Y luego esperamos que esté en onda media, liberado para todo el mundo. Pero por Por lo ahora menos para Miradoc, Chile. sí, Miradoc.cl es la plataforma que va a albergar, digamos, toda la cineteca, la red de salas, Matucana 100 y así, ¿no? Así que en esa plataforma se puede ver la película por ahora. Sí, El viaje espacial es una película que creo que sí debería verse en este tiempo por su temporalidad, porque ha sido clave que sin proponérselo fue de alguna manera un retrato sobre ese malestar social que tú pudiste olfatear en distintos paraderos de locomoción colectiva, de Arica hasta Punta Arenas, un trabajo de recorrido geográfico, territorial, pero a la vez una mirada sociocultural que creo que es clave que los chilenos y chilenas durante este periodo complejo y difícil que nos toca puedan mirarlo en esta reflexión además de lo que ocurrió después con el estallido social y lo que se viene ahora con el plebiscito del 25 de octubre en que podemos elegir si vamos por una nueva constitución. Yo creo que está muy vinculado a la coyuntura política y a esa lectura que ustedes lograron realizar a propósito de un acto tan cotidiano y sencillo como las conversaciones que se producen en los paraderos de micro. Una reivindicación desde lo popular, desde la sencillez, desde las personas de los barrios que tomamos micro. De verdad creo que ustedes hicieron un gran trabajo en ese sentido y es un buen momento, a pesar de que lamentablemente no la vamos a poder ver en el cine nuevamente, pero sí tener esta mirada y esta lectura. Entonces me gustaría que para ir terminando, para no molestarte más con el tiempo, hicieras un llamado a la gente, invitaras a las personas de todo Chile a que vean esta película. ¿Qué se van a encontrar ahí y por qué deberían echarle un vistazo a El viaje espacial? Sí, a ver, la película propone un viaje a lo largo de Chile. Las personas que puedan ver la película van a viajar a través de la nieve, la ciudad, el campo, el desierto, y siendo testigos de historias de personajes que confiesan ciertos problemas, ¿no? Que se enfrentan a diferentes conflictos. Y creo que van a descubrir una chilenidad, ¿no? No la chilenidad que vamos a vivir durante los próximos días, sino una chilenidad compleja, llena de recovecos, de rincones, de contradicciones. Creo que nos podemos ver reflejados, ¿no? En nuestra miseria también, pero en nuestra empatía total. Eh, y creo que también a través del lenguaje, ¿no? Creo que aparece algo ruisiano en la película, esta idea de la sintaxis rara, de las frases que empiezan y que nunca se terminan, y de pronto de los chistes que anulan todo, ¿no? Eso decía Raúl Ruiz, y que creo que está en la película. Entonces va a ser muy interesante cómo uno se va descubriendo a través del lenguaje y cómo eso se matiza a través de los que llegan, ¿no? De los nuevos pasajeros que van conformando este nuevo Chile que estamos a puertas de aprobar. Así que nada, los invito Todos y todos a ver somos pasajeros el viaje entonces de espacial. esta nueva idea.
Bueno, Eso. muchas gracias, Carlos, por darnos el tiempo, por este recorrido que hemos hecho a través de tu obra cinematográfica, de tu obra literaria. Solo nos faltó la que quedó pegado, Carlos, ahí estoy viendo. Eh, pero invitar a todos y a todas a que puedan ver el viaje espacial, una obra realmente muy necesaria para estos tiempos que corren en Chile. Así es que en miradoc.cl van a poder encontrar este bellísimo documental. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias Carlos por el tiempo y te deseo lo mejor con tus próximos proyectos. Apenas tengas alguna novedad, me cuentas, y en Valdivia voy a estar atenta también al colectivo Pedro Chasque, el que no lo conocía, así es que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, Marisol. Un gusto Ok, conversar contigo. no, igual Chao, para mí. chao. Un gusto. Que Chao, esté bien. chao. Chao, chao. Chao.